Welcome. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es la agenda de hoy. Vamos a contar con una presentación sobre el enfoque basado en evidencia, la necesidad de disponer de datos, de Kenneth Svensson. Él es asesor especial en la Administración de Transporte de Suecia. Y luego tendremos la encuesta que nos va a llevar a la discusión que va a estar moderada por Fred Wetman y contaremos con 4 expertos con quienes estaremos trabajando, comentando y tomando sus preguntas. Tendremos comentarios finales también. Y estas son todas las ciudades que quiero dar una cálida bienvenida. Y también tenemos otras ciudades, no solo las 24 en la lista de América Latina que se han estado uniendo en toda esta serie de seminarios, por lo que les doy la bienvenida a todos. Y por supuesto, también quiero dar el reconocimiento a nuestros aliados que son muy fundamental para el desafío Visión Cero. Tenemos la FIA Foundation, Fundación Gonzalo Rodríguez IDB, International Transport Forum, Latin Cap, Towards Zero Foundation, la Vision Zero Academy de Suecia, UK8, GRSF y World Bank Group, o el Grupo del Banco Mundial. En esta iniciativa también necesitamos apoyo, por lo que tendremos patrocinadores generosos como 3M, PTV Group y Volvo. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, solo para recordarles que deben de utilizar el chat para poder ingresar sus preguntas. Utilicen, por favor, la función de todos los panelistas y participantes para escribir ahí. Y hoy voy a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Kenneth Svensson, que es asesor especial de seguridad vial en la Administración de Transporte de Suecia. Bienvenido, Kenneth. Si puedes, por favor, encender la cámara para saludar. Hola, es un gusto estar con ustedes hoy, el día de hoy. Es grandioso tenerlo. Gracias, Kenneth. Tenemos también a Nat Tran, que él es jefe de seguridad y movilidad de la OMS en Suiza. Hola, Nan. Hola a todos, es un placer estar aquí. Es un encanto tenerlo. Sarah Whitehead de la Salud Pública y Medicina Preventiva de Vital Strategies. Hola, Sara. Quizá le gustaría encender la cámara para saludar. Sí, lo siento, estaba apagado el micrófono. Buenos días. Es un encanto estar aquí el día de hoy y buenos días a todos. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros el día de hoy. Y tenemos a Segundo López, él es coordinador internacional de datos de WRI para las ciudades sostenibles desde Colombia. Bienvenido, Segundo. Gracias, Claudia, y hola a todos. A los participantes. Gracias por la oportunidad y espero que pueda ser de ayuda. Muchas gracias, Segundo. Y tenemos a Fred Wetman, que es profesor emérito en seguridad vial en la Universidad Tecnológica de Delft. Buenos días, querido Fred. Muchísimas gracias, Claudia. Es un gran tema del día de hoy y espero con muchas ansias las presentaciones y las discusiones que se llevarán a cabo el día de hoy. Muchas gracias, Fred. Muy bien, y con ello tengo el placer de presentar a Kenneth Svensson, quien brindará una presentación del enfoque basado en evidencia, la necesidad de disponer de datos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda proceder. Muchas gracias, Claudia. Can you see my screen? ¿Se puede ver mi pantalla? Yes, perfect. Sí, perfecto.
Bien. Voy a hablar sobre el enfoque basado en evidencia y la necesidad de disponer de datos. Hablaré de diferentes datos que utilizamos en Suecia para este tema y voy a hablar con una base de datos que es importante, llamado Strada, que es por sus siglas de sueco, tráfico, accidente, datos y adquisición, en donde los hospitales, la policía informan cuando se dan los accidentes de tránsito. Por supuesto, la policía toma datos de la localización del accidente, así como también recoge información de condiciones de clima, de la carretera, entre estos puntos, así como también las lesiones de los usuarios. Pero esa parte no es su expertise. Por otro lado, los hospitales entonces sí conocen bien esos datos de las lesiones de las personas que se dan cuando sufren un accidente. Y estos datos se registran en una base de datos común y lo que hacen es coincidir estos informes con números personales, fecha y horario. Y es muy útil para los análisis de seguridad de tránsito que se utilizan por diferentes aliados en Suecia. Si analizamos estos informes de base de datos. En la izquierda tenemos el informe policial, en donde tiene el sketch del accidente, así como también describe qué es lo que sucedió, la condición del clima y estos temas. Y en la derecha tenemos el informe del hospital, en donde hay una buena descripción de las lesiones que la persona ha sufrido durante el accidente. En este caso, solo es una fractura en el codo. Y si continuamos y analizamos en la cobertura tanto de la policía con el hospital y estos datos del 2016, a esa fecha solo habían alrededor de 19,000 policías, 19,000 informes y del hospital había 28,000. Entonces había ahí una coincidencia de 7,500 informes. Y como pueden ver, no todas las personas que habían sido reportadas como lesionadas por los policías necesitaban tratamiento en el hospital. Y por otro lado, todas las personas que iban al hospital a atenderse no necesariamente habían sido informadas por la policía. Y también tenemos un gran número de caídas de los peatones cuando se tropiezan. No es un accidente de tránsito, de acuerdo a la definición, porque no estaban en un vehículo, sino que se lesionaron fuera del sistema de tráfico y hay un gran número de personas que se lesionan de esta manera a partir de estas caídas o tropiezos. Entonces acá se ve, de acuerdo a los datos de lesiones del hospital, no se sabía la magnitud del problema. Entonces, si continuamos analizando la comparación entre los informes de la policía y del hospital y vemos las lesiones, se nota que en los informes en la izquierda de la policía, y si se analizan los datos, se puede notar que los ocupantes de los vehículos son aquellos que se lesionaban más. Pero si se compara con los datos del hospital, se puede ver que el problema mayor es de los ciclistas que salen lesionados debido al tránsito, al accidente de tránsito. Entonces, los ciclistas pueden tener, no necesariamente llaman a la policía, pero sienten que necesitan ir al hospital por alguna caída o dependiendo del tipo de datos que se utiliza, uno va a poder tener una diferente comprensión de la situación, pero ambos datos son importantes para el trabajo de seguridad vial. Y también se puede plotear el accidente, mapearlo, como esto es muy valioso para cualquier planificador urbano para ver en dónde ocurren y cuál es el problema principal en dichas áreas. Es muy útil, por supuesto.
Esto se recoge a través de los datos de policías y de los hospitales, pero también llamamos en Suiza los estudios a profundidad de los siniestros fatales. Todos los siniestros fatales pasan por un estudio a profundidad a través de la Administración de Transporte de Suecia con sus especialistas. Se va al lugar para analizar las deficiencias de las carreteras, de las vías, así como también se analizan los vehículos que sufrieron el siniestro para ver si se utilizaba el cinturón de seguridad. Y se recoge bastante información, así como también de los usuarios. Por ejemplo, en Suecia, casi todas las personas que mueren en los siniestros hoteles hay una autopsia que se realiza para poder recoger la información si es que la persona estaba bajo la influencia de alcohol y drogas, entre otros. Entonces, ¿qué es un estudio de profundidad? Nosotros lo decimos que es una investigación detallada para cada accidente fatal con el objetivo primordial de investigar todo aquello lo que le causó las lesiones. No es con el objetivo de quién es el culpable, porque ese es el trabajo de la policía. Para nosotros, nuestro objetivo principal es entender por qué las personas murieron en las vías y qué podemos hacer para prevenirlo. Y también esto ha sido una actividad de rutina desde el 97 en Suecia, bajo el mandato de la Administración de Transporte y de la Visión Cero, y está regulado en el gobierno. Entonces, es algo que se necesita implementar. Y como lo mencioné, tenemos investigadores de accidentes que recolectan toda la información disponible que se recoge en los accidentes. Y también decimos que hay 3 preguntas que se necesitan responder. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para asegurarnos que no vuelva a suceder? Eso nos puede llevar a las medidas. Por ejemplo, en estas fotos aquí se puede ver en donde se coloca, esta es una medida local para colocar baranda de metal, pero hay otros tipos de medidas de acuerdo a sus lineamientos y guías. Este es un problema común en muchos de los lugares de Suecia y nosotros tenemos que hacer análisis para mejorar esa situación en dichos lugares en donde se encuentran estos tipos de problemas. Ahora también hemos estado hablando de datos de siniestros, datos de lesiones, pero en el mundo de seguridad vial también es importante contar con otros tipos de datos. Por ello, quisiera pasar a hablar un poco de lo que nosotros llamamos indicadores de desempeño de seguridad vial. Y si analizamos el sistema de transporte vial, por supuesto sabemos que hay consecuencias, tenemos un número de fallecidos y también de lesionados en las vías, y también tratamos de tener medidas para poder mejorar dichas medidas, dichas situaciones. Pero sabemos que hay el número de fallecidos, estas se van a seguir dando a pesar de que hay muchas medidas. Y esto a veces puede recoger el número de fallecidos, puede ser aterrador para los políticos tener este número. Entonces, aquí falta algo en esta visión y eso es el indicador de desempeño de seguridad vial, y es un conjunto de indicadores que mide el nivel de seguridad del sistema. Por ejemplo, puede tratarse de indicador de porcentaje de conductores sobrios cuando están en las vías. Puede también tratarse de porcentaje de volumen de tráfico en vías estatales con separadores y límites de velocidad para asegurarse que estas vías sean seguras. Puede también ser un indicador del uso de cinturón de seguridad o de cascos o, o el porcentaje de ocupantes que están utilizando el cinturón de seguridad. Estos pueden ser otros indicadores que pueden medir en sí el tránsito. Y tenemos objetivos para el número de fallecidos y de lesiones.
así como también para estos indicadores. Y sabemos que si llegamos a estos targets, a estos objetivos, vamos a bajar el número de fallecidos y lesionados. Y por supuesto también tenemos medidas que van a intentar trabajar en armonía con estos indicadores. Es decir, estas medidas van a estar mejoradas de acuerdo a estos indicadores. Y esto es muy importante y también depende del marco institucional. Por ejemplo, si es que hay voluntad política para trabajar con esto en la ciudad, la región y en el país, si es que existen legislaciones, los límites de velocidad que están en línea con la función de las vías, si es que hay una agencia liderando estas medidas viales y así. A veces nosotros lo llamamos, esa parte nosotros la llamamos las entradas al sistema, y las medidas, nosotros las llamamos las acciones y luego los indicadores para nosotros son los resultados. Y luego tenemos, por supuesto, las consecuencias, que es el número de fallecidos y lesionados. Y es importante medir la implementación del sistema seguro en una ciudad, región o llámese país. Esto es algo que estamos analizando y que se puede realizar en un proyecto junto con el Banco Mundial y con el Foro de Transporte Internacional, el ITF, para encontrar indicadores que puedan medir las implementaciones de un sistema seguro en una región. Y ese es el trabajo que se está desarrollando ahora y esperamos tener más adelante resultados que puedan ser útiles. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea tenemos una meta a largo plazo, que es 0 muertes y lesiones graves hacia el 2050. Y también tenemos objetivos a mediano plazo, que es de tener 50% menos de muertes y lesiones entre el 20 y el 2030. Y también tenemos estos indicadores. Nosotros los llamamos indicadores claves de desarrollo y para ello también tenemos objetivos. Y estos indicadores claves de desempeño dentro de la Unión Europea son los que ven en la lista: velocidad, cinturón de seguridad, casco, etcétera. Y por supuesto, para ello hay que recoger datos de estos indicadores. Pero ¿qué pasa si no se cuenta con buenos datos? Cuando faltan los datos o la calidad no es buena, ¿qué se hace? Hay que trabajar con seguridad vial, si es de ser el caso. Sabemos que la visión cero o el sistema seguro se basa en lo que el ser humano puede tolerar cuando lo que el cuerpo humano puede tolerar en un accidente. Y por supuesto sabemos que cuando un peatón es golpeado por un vehículo que va a 30 o más de 30, sabemos que el peatón no se va a sentir bien. Incluso puede esto resultar en la muerte. De acuerdo a la base de la visión cero, podemos trabajar de manera proactiva con el sistema de seguridad a pesar de no contar con buenos datos. Aquí tengo algunas fotos de diferentes partes de Suecia. Tenemos un lugar de Gothenburg, en el lugar en donde vivo, como se puede ver en la foto en el lado izquierdo. Hay peatones cruzando la calle, pero hay como tenemos aquí unos rompemuelles para que los vehículos puedan bajar la velocidad. O si es que tenemos una rotonda, hay una solución buena para que no haya un choque. Y si es que hubiera uno, va a haber una fuerza menor para que se reduzcan las lesiones.
Y nosotros llamamos esta carretera 2+1, es decir, tenemos una que va en una dirección y luego otra que va en la dirección contraria. Y también contamos con cámaras de límite de velocidad. El máximo es de 80 kilómetros. Entonces, aún así se puede trabajar con la seguridad vial a pesar de que no se cuente con buenos datos. Eso es un punto importante a recordar. Y eso es todo. Gracias por atender. Muchas gracias, Ken, por una gran presentación. Ahora vamos a escuchar de ustedes. Alejandro va a llevar a cabo la encuesta a través de Menti. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias a Kenneth y a todos por estar con nosotros el día de hoy. Veo que algunas personas ya empezaron a llenar la encuesta y voy a proceder a compartir mi pantalla. Excellent. And I'm going to ask everyone Voy a pedir a todos que ingresen a www.menti.com y ya sea en su celular o el dispositivo que utilicen, deben ingresar un código. Dicho código es el 7803493. De nuevo, 7803493. Veo que algunos ya están llenando la primera pregunta. La primera es, ¿cuáles son los principales obstáculos para el uso de datos para el sistema seguro? Y hay diferentes opciones. El primero es el costo de obtención de datos. 2, la disponibilidad de datos. 3, capacidad para analizar los datos. 3, datos geolocalizados. Y 5, la calidad de los datos. Pueden ingresar hasta 3 diferentes respuestas. Ya tenemos 5. Estamos un poquito adelantados con el cronograma, así que les vamos a brindar unos minutos más para poder obtener más respuestas. also make sure that you enter the correct code, Asimismo, hay que asegurarnos de ingresar el código correcto, ya que sea que por alguna razón que sé que los códigos en las diapositivas de español y de portugués se muestran con un número diferente, por lo que les pido que ingresen el código con el número que yo les estoy mostrando desde mi pantalla, que es 7803493. Vamos a darles 2 minutos más. all right. Then we're Muy going to bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. so I am activating the next Estoy activando la siguiente diapositiva.
And that should show up on your screen now. Y eso ya se debe So what demostrar we en have a sus few pantallas. Ya contamos questions. con The algunas question, what respuestas. information La does your pregunta city es, ¿qué require to información move from necesita su isolated ciudad intervention para to a pasar de comprehensive intervenciones approach? aisladas a un enfoque de sistema And seguro? the options are location Y of las hazard, opciones son ubicación de los severity, siniestros, gravedad de las role lesiones, user involved, tipo de usuarios type of involucrados, crash, tipo de speed of road users, siniestro, and velocidad de lastly, los impact of usuarios speed y management el in último es travel. impacto de la gestión de velocidad en Looks viajes. like we have a few Parece ser que answers already ya coming in. contamos con algunas We'll give you about a minute or respuestas. two. Vamos a darles 1 o 2 minutos más. And same as with last question, Y you can igual que enter la as última much as pregunta, 3 pueden answers. ingresar hasta 3 respuestas, hasta 3 opciones. We'll give you 1 more minute. Les voy a dar un minuto más. Excellent. Excelente. We see that speed of road users is an important one here. Vemos aquí que el importante es la velocidad de los usuarios, seguida por la gravedad de las lesiones. Muy bien, muchas gracias para todos ustedes que han participado. I will stop sharing my screen. Voy a dejar de compartir mi pantalla Explore para darle la posta a Claudia nuevamente. Thank you very much, Alejandro, and thank you for all your participation. Gracias a todos por su participación. Ahora vamos a tener nuestra discusión con los panelistas y me gustaría nuevamente presentar a Fred Wedman, que va a estar llevando este panel. Si podrías, por favor, encender la cámara, así como también tenemos a Kenneth Svensson, Natran, Sarah Whitehead y Segundo López. Ellos van a estar dentro del panel y con ello quiero dejarle la posta a nuestro moderador Fred. Adelante. Bien, muchas gracias, Claudia y Kenneth. Gracias por la presentación. El título de la presentación de usted involucra el enfoque basado en evidencia. Ese fue el título de su presentación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque de sistema seguro. En su presentación, usted mostró este sistema hermoso llamado Strada. Sabemos que ahora es uno de los mejores del mundo, así como también añadió las actividades que están utilizando con respecto a los indicadores, no solamente midiéndolos, sino también utilizándolos para tomar decisiones en sus políticas. Para mí, la pregunta, antes de dar la posta al público, quisiera saber mi pregunta, ¿qué fue el cambio que se dio en Suecia, dado con el hecho de que ahora tienen el enfoque de visión cero? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué cambio surgió a partir de esto de recolección de datos? Bueno, por un lado, iniciamos con estos estudios a fondo el mismo año que nosotros adoptamos la visión cero en Suecia. Entonces comprendimos que necesitamos tener buenos datos de manera que las muertes y las lesiones se disminuyan. Necesitábamos entender por qué se daban, ¿no? No solamente teníamos que sentarnos para culpar a las víctimas, porque nosotros somos responsables de ello y necesitábamos entender lo que estaba sucediendo. Entonces, esos datos han sido de mucha utilidad para nosotros durante los años y, por supuesto, el sistema de Strada también ha sido fantástico cuando se trata de entender la comprensión y también la investigación de los datos. Entonces, ambas metodologías han funcionado bien para acercarnos a la visión cero. Muchas gracias, que estoy esperando algunas preguntas por parte de
Ahora voy a dar la posta a los panelistas y para que compartan las experiencias que ellos han tenido al utilizar los datos, quizás cuando uno se involucra en el enfoque del sistema seguro o enfoques basados en evidencias para sus políticas. Me interesa saber de sus experiencias con respecto a estos datos y también cómo abordan los problemas cuando uno tiene calidad que no es buena y cómo se maneja ello. Entonces, voy a ir con los panelistas y me gustaría empezar con Segundo, ya que usted cuenta con experiencia en América Latina. Me gustaría iniciar con usted, Segundo, que responda a esta pregunta. Hi, Fred. Sorry, what is the question? Sí, disculpe, ¿cuál es la pregunta? Sí, mi pregunta es con el trabajo de datos, cómo ha trabajado con estos datos de mala calidad para poder obtener un sistema de seguridad. Bueno, a ciertos niveles, hay ciertos niveles, porque el primer enfoque con este tipo de experiencia fue en Bogotá, cuando nosotros ayudamos con la construcción de... Fue una buena experiencia porque fue bastante común en Bogotá, fue hace 4 años y yo creo que fue un factor clave en este plan, ya que ayudó la ciudad a entender mejor el problema y también ayudó a entender cómo abarcarlo de manera más eficiente y tener buenos resultados que ahora se ve en la ciudad. Por ejemplo, los datos nos permitieron analizar los problemas, la velocidad en Bogotá, así como también desarrollamos un segundo programa que tuvo un gran impacto y todo se basó en datos. No solo nos ayudó a tener un diagnóstico, pero también ayudó con los estudios de casos locales, porque en nuestros países nosotros tendemos a pensar, esto funciona en Suecia, pero no en nuestros países. Pero con los datos podemos tener estudios de casos a nivel local y podemos demostrar que muchas de estos casos también funcionan en nuestros países, así como también llevamos a cabo investigaciones porque no hay suficiente en nuestros países y con los datos nos ayuda a mejorar las medidas, entender los impactos y también creo que otro punto clave en este enfoque de sistema fue de trabajar en Europa, tomar ejemplos. Hay muchos métodos sobre el enfoque de sistema seguro, por ejemplo, la gestión de velocidad. Muchas personas creen que esto va a llevar a una congestión, a más tráfico, pero esto es un mito porque no está basado en datos científicos, que bajar la velocidad nos lleva a tener más tráfico. Entonces tratamos de abarcar este meta dentro de la ciudad para poder mejorar los impactos de las medidas de este enfoque de seguridad vial. Muchas gracias, Segundo. Permíteme pasar a Sara. Gracias, Fred. Hemos trabajado con un grupo de ciudades, no solo específicamente con ciudades dentro de un contexto de visión cero de sistema de seguro, sí, no que con enfoque de uso de datos, porque, y creo que Segundo ha descrito enfoques más eficaces en donde hemos trabajado en algunas ciudades. Cuando vimos en Bogotá y el impacto que tuvo allá. Quería primero hablar que pasando desde la presentación de Kenneth y vincular los informes y datos de la policía del hospital es una pieza fundamental para poder tener la capacidad de definir cuáles son los casos graves de lesiones.
porque en algunos casos, cuando hay buenos datos de siniestros por parte de la policía, uno se quiere enfocar en ciertas partes, pero la siguiente capa de la definición de cuáles son los casos graves de lesiones y cuáles son las características es importante y se puede llevar a cabo. Y no se puede dar sin tener esa conexión entre datos de policía y hospital, por lo que ese trabajo se ha llevado a cabo de buena manera. En Fortaleza tiene bastante experiencia con ello. Sé que tenemos un colega en la línea en Sao Paulo, también ha habido bastante trabajo también entre esta vinculación de datos y quería enfatizar que este es un siguiente paso de mucha utilidad para poder tener un sistema de siniestros e ir al siguiente paso para saber cuáles son los casos de lesiones y cuáles son las características de estos siniestros. También quiero ir al punto de la calidad de datos. Nadie cuenta con datos perfectos. Todos va a tener también siempre en sus sistemas debilidades cuando uno empieza a tener o empieza a encaminarse en este enfoque de datos. Y eso no debe de ser una barrera, sino hay que trabajarlo, visualizarlo y utilizar los datos con los que se encuentra hasta que uno pueda entender cuáles son las calidades y deficiencias y poder empezar a abordar una por una y mejorarlas, pero jamás debería ser vista como una barrera para seguir progresando. E incluso con los datos de velocidad, que es una lista prioritaria dentro de todos los indicadores. Por supuesto, los datos de límite de velocidad es importante, pero también pueden empezar con los otros tipos de datos para que vean quiénes son los impactados, si son los usuarios de las vías que tienen una vulnerabilidad incrementada al momento de transportarse. Entonces, en lo que los sistemas se van construyendo, no hay no hay que sentirse avergonzados de utilizar los datos que uno ya cuenta para poder encaminarse. Gracias, muchas gracias. Le voy a pasar la posta a Nan. Muchas gracias, Fred y colegas. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero con respecto a los temas de la vinculación y la falta de buena calidad, creo que hay un importante. En la OMS hemos publicado informes que se basan en los datos de países e incluso viendo los números de fallecimientos, sabemos que hay grandes diferencias entre lo que se informa a la policía, lo que se informa al sector de salud y por supuesto en el trabajo que hemos hecho en los países hemos tratado de mejorarlo y siempre fijamos en la vinculación. Incluso hay que centrarse, por ejemplo, en datos de seguros, no solamente con el hospital y la policía, sino los datos con los que cuentan los seguros, porque por ejemplo, en Tailandia, cuando nosotros hicimos este trabajo, nos fijamos en estos datos, tres datos del seguro, hospital y policía, y había casos en casos específicos que no estaban representados en alguno de los otros dos. Entonces, incluso cuando uno se ve en los fallecimientos, también esto puede ser retador, desafiante. Pero la pregunta de usted se centra en cómo se utilizan los datos para implementar sistemas seguros. Y Kenneth ha mostrado buenos ejemplos de los resultados y también de los indicadores de desarrollo y de comportamiento. Pero también hay que ver los principios y a ello me refiero que cuáles son los errores que alguien comete, que tratamos para poder tratar de diseñar la estructura. Y yo creo que quizás, Kenneth, no sé, Suecia ha evolucionado muchísimo y quizás todos los otros datos que ustedes tienen con respecto al desempeño del sistema, no sé,
Nosotros cuando hablamos de sistemas de seguro y su implementación en aquellas ciudades y países que todavía no están en el mismo avance que Suecia está, creo que hay otras preguntas. Y una de las primeras preguntas es la interacción entre los diferentes sectores. Por ejemplo, el hecho de que uno tiene los mecanismos para vincular los datos con la policía es un indicador que ustedes ya están trabajando con un sistema y no simplemente están trabajando de manera aislada. Ese es un punto. Y otra pregunta, cuando hablamos de el sistema que funciona, es bueno tener legislaciones, por ejemplo, de buena conducción, pero también lo que es grandioso es que las ciudades y particularmente que pueden jugar un papel importante en las autoridades, es ver si es que dichas en dónde dónde están estos sistemas, estos dispositivos para poder fiscalizar el tema de manejar bajo las influencias de alcohol o en dónde están las leyes, por ejemplo, de si es que dicen hasta cierta hora los bares pueden estar abiertos o el consumo limitado. Entonces, no solamente, o en dónde se vende las bebidas alcohólicas o cuál es el marketing de estos productos. Entonces, cuando nosotros pensamos en un sistema, siempre pensamos en construir o los resultados inmediatos que queremos, que en este caso es prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol. Pero más allá de ello, también hay que preguntarnos cuáles son los otros puntos que dentro de una ciudad podemos realizar para poder también reforzar el mensaje y las leyes para que se cumplan. Por ejemplo, podríamos tener transporte público gratuito para aquellas personas para que no manejen, o podríamos tener taxis gratuitos para aquellas personas que están con altos niveles de alcohol que no podrían manejar. Entonces, siempre tratamos de pensar en el sistema seguro, que no solamente de un resultado, pero también hay que considerar otros puntos que existentes dentro de la ciudad y de su ambiente para que ayude a funcionar esa legislación. Para mí, cuando hablamos los tipos de preguntas que se vincula con las implementaciones de sistemas de seguro, también involucra estos puntos que estoy mencionando. Y otro punto que veo que hay una pregunta que nos lleva a ello es, los sistemas seguros y la visión cero están bastante basados en la idea que una persona comete un error y y que las personas no son perfectas y que por último siempre vamos a cometer errores. Y creo que como a través de los años hemos evolucionado con ese pensamiento. Y la idea no es solo que las personas cometen errores, sino que también nosotros diseñamos diseños y sistemas que están en línea con el uso de que le dan las personas a la infraestructura. Entonces, esa es la misma pregunta. Uno puede diseñar un cruce de peatones o un puente peatonal y el hecho de que las personas tengan que subir y bajar por un puente para cruzar la vía, bien, esto está permitiendo que las personas no cometan el error de que los vayan a atropellar, pero aquí también tenemos que ver las preferencias y necesidades de las personas. Y acá hablando del sistema de seguro, y un punto importante de este sistema seguro y la información de los datos es también entender la necesidad y preferencias de los usuarios y de cómo las personas utilizan sus ambientes urbanos, el diseñar sistemas que tomemos estos factores en cuenta. Para mí es un parte importante que se necesite en los datos cuando pensamos en sistemas seguros. Se trata de qué es lo que necesitamos para que el sistema funcione, así como también hay que ver los resultados cuando vemos un sistema que tiene un buen desempeño, como es el caso de Suecia. Muy bien, muchas gracias, Nan. Entonces, para resumir, la importancia de vincular diferentes bases de datos para poder tener una visión integral del problema es importante, y también vincular los datos de las policías con las del hospital. No es un trabajo fácil, de hecho, nosotros lo sabemos. Sin embargo, yo puedo recomendar a todos
Y no sé si esto se puede dar no solo a nivel de país o en su propia ciudad, pero hay que revisarlo porque Kenneth ha ilustrado que si solo utilizamos los datos de la policía, vamos a tener un problema con el informe y este puede estar solamente no van a perder temas, por ejemplo, otra información, otro tipo de información que puede al final estar que puede tener algún tipo de perjuicio. Y ahora también los otros tipos de datos y las medidas de ellos. Yo creo que es importante porque se puede aprender de mucho mejor manera y más rápido qué medidas apropiadas se pueden tomar al solo utilizar solamente con los datos de la policía y de los siniestros. Y el punto final es que necesitamos ciertas medidas para ver qué también estamos haciendo en la implementación de nuestro sistema seguro. Y ese trabajo que está en progreso y como Kenneth lo dijo, nosotros tenemos un grupo en el Banco Mundial con el Foro Internacional de Transporte trabajando en esta temática y esperamos que tengamos algunos resultados pronto el próximo año y creo que yo los invito a que puedan revisarlo y utilizar porque luego utilizarlo porque los datos de seguridad vial ayuda a poder medir el progreso del sistema de implementación en diferentes ciudades. Y bien, gracias por la contribución. Mientras tanto, tengo un par de preguntas de los participantes. Permíteme detener estas preguntas son relacionadas a los datos. Permíteme empezar con el tema de datos. Y la primera pregunta es, dependemos de datos para poder, ¿qué tan dependientes somos de los datos para poder diseñar nuestras políticas y nuestros planes de acción? ¿Es para medidas a mediano, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo? Podríamos empezar con usted, Kenneth, para que pueda abordar esta pregunta. Sí, si uno cuenta con buenos datos, por supuesto, uno va a saber cuál es el problema principal y uno lo puede abordar. Pero si uno no cuenta con buenos datos, uno puede empezar a trabajar de manera proactiva con seguridad de tránsito. Y creo que mencioné en la presentación que sabemos cuál es el nivel de fuerza que el cuerpo humano puede tolerar. Y podemos hacer un inventario en donde en qué partes de la ciudad tenemos áreas críticas en donde el peatón se ve donde el peatón se ve que está dentro de esta, con el tránsito se ve más expuesto para poder corregir estas partes. E incluso cuando uno no tiene los mejores datos con la visión, ya sea con la visión cero o con el enfoque de sistema de seguro, incluso en ese se puede trabajar de manera activa y luego se puede ir recogiendo los datos para mejorarlo muchísimo más. Estoy completamente de acuerdo con su respuesta. Para empezar, se hace una diferencia entre conocimiento y resultados de los datos y el análisis. Como todos saben, mientras tanto, el sistema seguro es un enfoque proactivo, que quiere decir que no hay que esperar a que sucedan los siniestros para analizarlos y luego actuar sobre ellos, sino que si tenemos conocimiento y si el problema es de la velocidad, es un problema que lo sabemos las fuerzas que puede tolerar el cuerpo humano, entonces sabemos que necesitamos gestionar los límites de velocidad. No tenemos que esperar para un análisis de datos de su ciudad o de su país para saber que la gestión de velocidad es un problema clave. Esto lo sabemos por conocimiento. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer y cómo
llevarlo a cabo. Y creo que es importante entender la diferencia entre el conocimiento con el que tenemos y, y, y los datos que necesitamos para poder ser luego más específicos. Ese es un tema central. Y el desafío para todos ustedes es en dónde se encuentran ustedes con respecto a la experiencia y conocimiento que cuentan y cómo ustedes integran sus datos con los que ya cuentan. Esa es una gran pregunta para todos, ¿no? Gracias, Kenneth. Otra pregunta. No, ¿los ciudadanos son importantes para la recolección de datos o esta es una área para los expertos? Entonces, necesitamos a los ciudadanos y por supuesto también se me viene a la mente que cómo lidiar con las encuestas y recoger opiniones y cómo utilizar esto. ¿Qué tan importante es la opinión de los ciudadanos para los planes de acción y para la creación de políticas? ¿Alguien interesado en la última pregunta? Creo que esto se relaciona con la pregunta adicional de qué tan dependientes somos de los datos para un cambio de políticas. Y la pregunta es de qué tan dependiente está relacionado al contexto de políticas y también con el contexto de opinión del público, porque si hay un gran apoyo de un enfoque de visión cero, entonces contar con datos que prueban y demostrar el contexto local va a ser menos crítico. Pero si regresamos al ejemplo que Segundo estaba brindando de Bogotá, tratar de implementar algo que es retador, hablando políticamente con esta gestión con esta gestión de velocidad, el contar con datos buenos a nivel local para mostrar el problema y también para poder mostrar la eficacia al hacer cambios puede ser importante para poder recoger opiniones del público y también de los políticos. Hay diferentes formas que podemos tratar de entender cuáles son las opiniones de la comunidad. Las encuestas son uno de ellos, o tener procesos de consultoría de comunidad, ya sea para la planificación de transporte o para otros temas también. Todos son enfoques importantes también, no solamente el tipo de enfoque de cuantitativo, sino también, por ejemplo, los grupos focales para recoger procesos de información cualitativa. Nan, creo que quería también tomar la palabra. Sí, me preguntaba sobre la participación de de la comunidad. Hay diferentes maneras. Uno de ellos es cómo los ciudadanos responden a las encuestas y las opiniones que es un rol importante nuevamente y más allá de la base de conocimiento que Fred mencionó, cuando uno diseña un sistema de seguridad o para trabajar en los principios, es importante entender que al usuario y de cómo esa aplicación se da, porque los sistemas seguros para mí es un principio grande y entender los diferentes contextos. Ciertamente se sabe sobre el tema y el problema de la velocidad, pero ¿por qué es importante, por ejemplo, tener esta limitación de velocidad y recoger también las opiniones de las personas de nivel local? Otro de los problemas que también se desenvuelven a partir de este tema de interés es el tema de hay países en donde no tienen buenos, estoy hablando de países que no son Suecia ni Holanda, en donde no tienen unos sistemas desarrollados, pero hablo de países en donde dicen, ¿cómo puedo utilizar este enfoque en donde puedo utilizar tecnología que está ya casi disponible para todos a través de los celulares, de cómo poder capturar esta información? Esto no es
no se ha intentado de manera sistemática, no tengo buenos ejemplos para ello, pero que cuando hablamos de la evolución tecnológica y la manera en cómo se comparte la información a través de Twitter, Facebook, nosotros podemos imaginar un escenario en donde ese tipo de beneficio se pueda aplicar para poder recoger este tipo de datos. Puede ser para lesiones, siniestros y por supuesto también hay otros temas de confidencialidad y ello. Pero creo yo que hay un potencial que se acrecenta que va a poder cercar, por supuesto que debido a la ausencia de sistemas tan robustos como en países que lo vemos en Suecia y en Holanda, podemos pensar en otros datos de cómo recoger datos en tiempo real y que sean rápidos. Y creo que es una idea interesante que vale la pena explorarlo. Gracias. Segundo, ¿algún comentario adicional? Thank you very much, Fred. Sí, So muchas what gracias. somebody Creo said, que mis colegas this han is dicho, creo evolving que es in clave para this los direction ciudadanos because y el for tema de recoger decades datos, the porque, por European ejemplo, en regulation el enfoque focused on general, si safety nosotros queremos of analizar lo que está sucediendo and específicamente especially en la when seguridad vial it en las relates mujeres, to creo que no se ha enhancing iniciado on safety technologies. This is completamente en los too datos late because of actuales the safety y being esto provided es as well for young porque people, especially for example for women. And I think la this seguridad vial es una barrera, especialmente para las mujeres. Entonces, ¿cómo recogemos datos, información que crashes. And I think they're precisely a case that creo this yo que affects hay un caso que specifically afecta cottages. This la actually seguridad vial? No decreasing solamente se trata de was lesiones able to decrease the y, injuries and fatalities, but at the y same creo time, que se está haciendo bien en reducir las muertes y las lesiones, pero adicionalmente a ello, creo que la seguridad vial también tiene un gran impacto en la ciudad si es que estamos hablando de subgrupos, como por ejemplo de mujeres, en lugares de bajos recursos que por algunas razones, algunas ciudades de nuestros países, la infraestructura tiende a ser peor en esas áreas y y hay un gran impacto en el acceso para ellos. Bien, gracias, gracias. Primero que nada, regresando a los datos que se manejan en la policía y en el hospital y cómo estos se concuerdan. No es una... ¿Cómo se logra hacer, cómo se logra relacionar, cómo se logra combinar, emparejar? Es una técnica que está disponible. Entonces, aquellos que están interesados en vincular los datos de la policía y del hospital están interesados en la técnica de cómo llevarlo a cabo. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Y mientras tanto, en lo que se aprende cómo hacerlo depende de los datos, de los dos tipos de datos con los que se cuenta. Me pueden enviar un correo electrónico y yo lo puedo guiar en la dirección correcta. Esta es una pregunta que viene de Janina. También tengo una pregunta bastante relacionada sobre recolección de datos y que viene de Ronaro Ferreira. Tienen datos sobre el perfil de usuarios y vehículos que no se accidentan. Entonces, tienen una población que se accidentan o que no se accidentan y a veces estos se relacionan. ¿Y cómo se recoge este tipo de datos? Vamos a seguir. Puedo iniciar yo. Hay un número de maneras que nosotros hemos experimentado. En muchos de los países hay encuestas de evaluación médicas anuales o regulares en donde se recoge información de resultados de salud, pero también recogen información en exposición, es decir, preguntan, por ejemplo, cosas relacionadas a
si es que alguna vez han pasado por algún accidente o algún siniestro, si se lesionaron o no. Y la razón es porque muchas de las veces las lesiones y las muertes que aparecen en el informe no aparecen ni en el informe policial ni en el hospital porque jamás lo reportan. Entonces aquí estamos haciendo estadísticas vitales en la OMS porque por lo usual hay información que se reporta ahí que jamás se reportó en el hospital ni en la policía porque la persona pueda que haya muerto en casa y el accidente o el siniestro jamás se reportó a la policía y ellos murieron después y murieron y algo así. Entonces, creo que en muchos de los países en donde tienen encuestas de rutina que se han implementado y más allá de ello, creo que es posible hacerlo si es que uno está interesado y realizar encuestas comunitarias para preguntar sobre sus percepciones y exposiciones a temas como siniestros o si es que, como segundo lo han mencionado, las personas no están utilizando, viajando a dichos lugares porque tienen limitaciones o no es seguro para ellos. Entonces, estas son informaciones que pueden ser de utilidad y nuevamente también hay metodología bien establecida que puede ser utilizada cuando se realiza este tipo de encuestas. Sí se puede realizar y de manera bastante a bajos costos porque se puede recoger a través de un número de muestras que represente al número completo. Y muchas veces este tipo de encuestas se puede realizar con un presupuesto bastante razonable y en un tiempo bastante corto. Y bueno, eso es todo. Gracias. ¿Me puedo adicionar algo? En muchos lugares realizan lo que son encuestas de movilidad de manera regular. En estas en donde tratan de entender diferentes patrones de enfoques de movilidad, en donde no solamente se capturan los vehículos, pero también otros enfoques, a veces utilizando grandes datos para entender cómo las personas se movilizan y de qué manera. Esa es una fuente de datos de toda la población y se puede comparar las características de esas fuentes para saber aquellos y entender un poco de aquellos que terminan en siniestros y entender quiénes no terminan en siniestros. Bien, gracias, Kenneth. Ustedes no recogen ese tipo de datos, no es tan relevante para las políticas de seguridad vial. Bueno, yo creo que es importante. Nosotros realizamos encuestas todos los años, pero quizás ese es otro ángulo para nosotros. Nosotros preguntamos a la población, por ejemplo, cómo ven o cuál es qué opinan sobre las cámaras de velocidad y temas sobre de seguridad vial. Esos son datos importantes. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iniciamos con las cámaras de límite de velocidad, las personas no entendían por qué teníamos esas cámaras y había bastante sabotaje respecto a ello y entendimos que necesitamos educar a las personas también del por qué trabajamos con dichas cosas. De lo contrario, no va a ser aceptado. Y por supuesto, esto también es el caso para tomadores de decisiones, porque ellos también necesitan ser educados con respecto a ello. Entonces, a través de la encuesta se puede ver el punto de vista del público sobre diferentes temas y también podemos entender si debemos de llevar a cabo campañas para educar o para culturizar ello. Otro punto importante, por ejemplo, una porción de la población sueca está a favor de las cámaras para límite de velocidad. Nosotros lo llamamos salvadores de vida, no lo llamamos cámaras de seguridad para límites de velocidad. Y los usuarios de vía sabemos que hay señales y la razón por la que tenemos estas cámaras es para poder disminuir la velocidad
no se trata de recaudar dinero a partir de estos usuarios que pasan el límite, sino que se necesitan los datos de diferentes maneras. Y voy a añadir a partir de esa experiencia, quizás con la experiencia de Holanda, muchos de ustedes saben que el tráfico en las áreas residenciales es muy importante en mi país. Y con el enfoque en mi país se gestionó, mientras tanto, tener el 80% de la longitud de las vías, el máximo de velocidad es de 30 kilómetros por hora. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta simple es porque hubo bastante apoyo a partir de la población. Sabemos ello porque nosotros llevamos a cabo una encuesta, sondeamos a la población y sabemos que si el gobierno propone medidas de reducción de velocidad y que no está en contra de la voluntad de la población, sino que está en acorde a la voluntad de la población, sabemos que podemos utilizarlo. Entonces, esa es una nota más. Y aparte también, de hecho, nosotros tenemos un dashboard para poder monitorear y vigilar la COVID-19. Y ha estado publicado desde, bueno, ya casi un año y las autoridades de salud publican los resultados cada 2 semanas y parte de este dashboard toma datos de transporte y ellos miden el número de kilómetros que las personas han manejado bicicleta, utilizado el transporte público, entre otros, y se utiliza para ellos, se recoge datos a partir de los celulares y a diario se puede ver cuántos kilómetros uno recorre en la ciudad. Y esto no estaba disponible hace 5 años, pero ahora lo está y se puede utilizar también para sus propios propósitos. Y ellos lo utilizan para poder entender la actividad de las personas cuando se desplazan para el trabajo, para sus reuniones. Entonces, este es un apoyo importante que se puede utilizar para la seguridad vial y ahora no es tan usual. Ahora tengo otra pregunta que está no solamente interesada en datos, sino que tradicionalmente nosotros hemos culpado a los conductores por el siniestro. Ahora tenemos este concepto de la responsabilidad compartida, que significa que no solamente es el conductor o el usuario de la vía, sino aquellos que operan y diseñan el sistema y los componentes del sistema. ¿Qué significa esto para la recolección de datos? I can start a bit. We adopted the Vision Zero in Nosotros adoptamos la Visión Cero en el 97, justo el mismo año que se decidió recoger más información sobre las muertes a partir de los siniestros viales. Por supuesto, una de las razones es porque nosotros somos responsables de las vías y necesitamos entender por qué las personas están muriendo ahí, porque al final mucha de la responsabilidad recae en nosotros, en los que diseñamos el sistema. Necesitamos diseñar un sistema que pueda ayudar a que las personas sobrevivan. Y por supuesto, un enfoque de sistema seguro cambia la visión y se ve la necesidad de contar con datos. Bien, gracias, Sara. Creo que más que cambiar el enfoque de recolección de datos, en realidad cambia el tipo de interpretación y análisis de dichos datos. Aquí he estado pensando de cuáles son los enfoques de recolección de datos que cambian. Pero, por ejemplo, si tenemos un marco en donde se entiende la responsabilidad, donde, por ejemplo, si vemos preguntas sobre conducir cuando se ha tomado alcohol, por ejemplo, los datos
que se tienen por edad, nuevos conductores y todo lo que necesitamos para poder graduar, por ejemplo, la licencia de conducción. Esto es parte de un sistema regulatorio que nos va a llevar a más temas de seguridad. Y ahí es donde entendemos el tipo de políticas y restricciones para los conductores y cómo podemos ir incrementando o limitando, incrementando las restricciones a estos conductores para poder llegar a este nivel cero del uso de alcohol cuando conducen. Pero también somos responsables. Necesitamos analizar el enfoque. Es un sistema que se necesita de diseñar. Creo que es más cómo interpretamos los datos y qué preguntas nosotros necesitamos abarcar. Sí, estaba pensando en ello también y mi respuesta va bastante cerca al último punto de Sara. No se trata de más que todo de cambio o de cómo cambia la recolección de datos, sino el tipo de preguntas que nos hacemos cuando después de haber recogido los datos. No solamente se trata de decir que el usuario que comete el error debe ser perdonado y no debe estar penalizado, sino que también hay que pensar si es que el sistema apropiado para la manera en que los usuarios están interactuando con el sistema, utilizando el sistema, porque creo yo que es una distinción importante, porque no se trata de que los diseñadores digan, nosotros tenemos un sistema que es seguro, sino también es entender cuáles son las necesidades de los usuarios en este lugar, cómo ellos pueden interactuar con el ambiente y cómo podemos diseñar un sistema de vías o sistemas de movilidad que funcione con la forma en que las personas viven en dichas áreas. Alguien mostró una foto en donde una persona estaba llevando bastantes plátanos en la parte trasera de la motocicleta. Y ese ejemplo, por ejemplo, era para decir, sí, miren, esta persona está cometiendo un error porque está llevando mucho peso y no debe de pagar este error con su vida. Entonces, hablando de quizás esa persona no está eligiendo hacerlo porque es por necesidad y es la manera en que las personas tienen sus necesidades y cuando no tienen muchas opciones, entonces en vez de juzgar si es la elección correcta o incorrecta, hay que pensar cuáles son las necesidades de nuestros usuarios y cómo diseñamos los sistemas a partir de dichas necesidades. Es por eso que hablaba de los principios de seguridad vial a nivel local, porque nosotros tenemos necesidades que deben estar a la par y que deben de ser coherentes con la necesidad de los usuarios. Entonces, para mí, nuevamente vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son las necesidades de los usuarios? Y la pregunta que me haría es, entonces, ¿el sistema está respondiendo a dichas necesidades y a la manera en que las personas interactúan con el ambiente? En vez de buscar al culpable o saber si es que esa es la decisión correcta o incorrecta. Entonces, la pregunta es si es que los sistemas están cubriendo las necesidades. Y, por cierto, hay maneras de recoleccionar los datos. No simple se trata de recoleccionar datos como evaluaciones de sistemas de seguridad, pero los puntos es que debemos pensar en el tipo de preguntas que se hace para nuestros sistemas de seguridad. Gracias, Nan. Segundo. Gracias. Estoy bastante de acuerdo con mis colegas. Creo que la esencia del enfoque de sistema de seguridad es el de tener esta culpa, dejar de culpar y crear un sistema que acepte los errores de los humanos y que tome ese concepto de que nosotros los humanos cometemos errores y siempre pienso que es bastante controversial porque para que ocurra un fallecimiento hay diferentes errores que se llevan a cabo. Puede ser el sistema de licencia, de diseño de vías o quizás no había una ambulancia cerca. Hay
muchos errores que se tienen que dar antes que suceda una muerte. Y yo creo que no es ideal enfocarse en esos errores, sino hay que enfocarnos en una manera sistémica. Es por eso que es llamado el enfoque de sistemas. Y estoy de acuerdo porque creo que tiene que cambiar la manera en que nosotros vemos los datos. Por ejemplo, los datos geográficos son importantes. Tenemos que tener una manera sistémica para poder tomar otras decisiones en vez de culpar a una parte del sistema. Okay, thank you for that. Muy bien, gracias. One of my strongest recommendations when it Una de comes mis to recomendaciones system para apoyar el sistema de seguridad data from the es police que report indicating the cause of the crash. My students are never allowed mis estudiantes jamás utilizan esta culpabilidad. ¿Por qué? Porque en campo uno no tiene el recuento del siniestro, uno tiene indicadores para ver los tipos de violaciones que se han observado por la policía y de hecho siempre son las más fáciles de probar. Y no necesariamente les puede dar la visión correcta de lo que sucede en el siniestro, como Kenneth dijo. Nosotros tenemos estas investigaciones a fondo en donde uno está flexible con todos los sistemas y hechos del sistema en vez de señalar cuál fue el error exacto. Tenemos marcos dentro de estos informes de policía y de todo, de recoger datos de todo lo que está alrededor. Creo que después de discusiones y después de haber, bien, voy a levantar una pregunta más que viene de Fernando Pinto, que se trata de datos, pero es un tipo de datos diferentes, que se trata de comunicación entre aquellos que diseñan los sistemas de seguridad o llámese cualquier otro sistema y la población y cómo nosotros comunicamos la presentación del sistema seguro o los posibles efectos del sistema de seguridad, cómo se lleva a cabo esto y cómo incluimos los datos en esta comunicación. Is it too complicated for the panel? ¿Es muy complicado para el panel? Sorry for this complicated question. Oh, lo siento. Perhaps I think can start with an answer because we do have some sort of experience with this. So as a matter of Entonces, de hecho, nosotros iniciamos a presentar el sistema seguro a principios del 90 y esto ya se había discutido con altos niveles de políticos y expertos y nosotros nos preguntamos, ¿deberíamos comunicar esto cambiando con la población? Deberían. Y el resultado de la deliberación es no, porque no es tan fácil entenderlo, que los individuos entiendan estas decisiones. Entonces dijimos, ok, vamos a comunicar las intervenciones concretas del enfoque en vez de convencer utilizando el enfoque complejo y nosotros estuvimos felices con esa decisión porque no nos complicamos al momento de convencer a la población con este tipo de enfoque o de datos, porque jamás se los presentamos así. Bueno, no tengo experiencia personal con respecto a ello, pero creo que concurro con lo que acabas de decir, en el sentido de que no creo que las personas, no sé cómo decirlo de manera correcta, creo que a las personas les preocupa se preocupa sobre el número
de muertes y fatalidades del sistema de vial, pero lo que ellos quieren saber solo que el sistema es fácil, es conveniente. Yo creo que la idea del sistema de seguridad es que quizás la seguridad lo estamos viendo como un valor dentro del sistema de movilidad, es decir, para no ver los resultados de las muertes y de los siniestros. Entonces, con respecto a la comunicación es un buen sistema de movilidad porque te lleva de un paso al otro. Entonces, hay que hablar de sistema vial, seguridad vial, porque nosotros queremos evitar los resultados negativos, que son las muertes. Entonces, el sistema de movilidad se crea para que las personas puedan movilizarse y eso es lo que queremos al final. No queremos que termine en fatalidades y a veces es difícil de llegar a las personas, a menos de que sea algo que ya se haya lanzado en el sistema. Por ejemplo, en Holanda se le pregunta a las personas si es que ellos conscientemente siempre lo están pensando sobre este tema y ellos no dicen que no, porque la movilidad me lleva de un lugar a otro. Por supuesto, en otros lugares en donde no cuentan con estos sistemas, ahí sí puede ser un problema. Bien, gracias. Sara. Pienso de la experiencia de mis colegas de Fortaleza que han tenido y yo estoy totalmente de acuerdo. Tratar de tener una comunicación pública sobre un marco no ayuda porque la comunicación con la comunidad necesita ser específica, concreta y creo que la idea que Nam estaba hablando no solamente se trata de seguridad, porque las personas piensan en lugares en donde quieren ir o en donde sus hijos quieren que disfruten ciertos lugares. Si se trata de parte de ello es la seguridad y los problemas de diseños, de crear, por ejemplo, calles estrechas. Hay que crear lugares más cómodos para las personas y creo que la comunicación y enmarcarla creo que enmarcar la comunicación con la comunidad de qué tipo de en qué tipo de ambiente quiero vivir, creo que esa es una mejor manera de enfocarlo. Sí, estoy de acuerdo con ello. Creo que podemos finalizar nuestro panel de discusión. Hemos cubierto todo, creo yo. Y creo que ha sido un muy buen panel y quiero agradecer a todos por formar parte de este panel y responder a estas preguntas. Y creo que ahora me toca pasarle la posta a Claudia. Muchas gracias, Fred, por una gran discusión de hoy y también a nuestros panelistas grandiosos, Ken, Sara, Nan y Segundo. Hoy hemos aprendido de datos, que es un componente clave y muy importante para el enfoque de sistema de seguridad. Y ha sido rejuvenecedor entender que primero que culpar no es la manera que va a solucionar. Y si nosotros tenemos nuestros tipos de datos, hay que cuestionarlo y entender cuáles son las otras piezas en este rompecabezas complejo que necesitamos implementar. Hoy ha sido fascinante, por ejemplo, escuchar cómo necesitamos entender a nuestra comunidad y entender si es que la comunidad está lista para cambios tan drásticos como, por ejemplo, la gestión del límite de velocidad. Y si no estamos listos, quizás pueda que necesitamos una regularidad de datos, pero actuar, porque como Ken lo decía, sabemos exactamente qué peligroso pueden ser las calles si tenemos límite de velocidad muy altos, específicamente en áreas urbanas. Sabemos ya cuáles son los resultados y recoger más datos no va a
dar diferencias con los resultados. Y en ese caso necesitamos trabajar más con nuestros hacedores de políticas y comunidades, como Sara, usted lo mencionaba también. Percepción también es importante. También importa cómo nuestras comunidades están entendiendo los cambios. Podríamos hacer encuestas y escucharlos, y escuchar lo que ellos quieren y entienden como seguridad, y también mejorar ambientes que nos hagan sentir con un buen bienestar en estos lugares. Creo que lo importante es que no necesitamos tener un conjunto de datos perfectos, sino buena información que nos pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Quiero agradecer a todos ustedes. Este seminario se ha grabado. Podemos escucharlo nuevamente y compartirlo con otros colegas. Yo creo firmemente que cuando nosotros empezamos a crear nuestros programas basados en el enfoque del sistema de seguridad, nos puede llevar a buenas cosas. Asimismo, quiero invitarlos a nuestro último seminario que se llevará a cabo el 3 de diciembre. Vamos a hablar de qué sucede después. Hemos estado aprendiendo en estas semanas el enfoque de sistema seguro, datos, niños, gestión de salud. Ahora nos toca reflexionar cómo procederemos con los siguientes pasos en el futuro. Vamos a tener también un gran panel de expertos. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a nosotros. Gracias, Fred, por haber sido un buen moderador. Gracias nuevamente a todos y espero verlos. Y nuevamente gracias y manténganse a salvo.